Buenos días y buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Profes que Aprenden. Hoy vamos a hablar sobre las estaciones de aprendizaje. Contamos con la participación, iba a decirlo porque este año además es mi directora, con Marta Montserrat, que nos ha preparado una píldora para que podamos ver y afrontar todo lo que nos van a contar tanto Guillermo como María y después Clara, y la colaboración especial que tenemos de dos alumnos de Gonzalo y de Claudia, y así poder verlo y apreciarlo con otros ojos y con otra mirada. Como os decía, aparte de Marta, contamos también con Guillermo Osorio, que es tutor de cuarto de primaria en Trilema América, compañero también creando con las estaciones mío, y además también pues es un honor y me hace un montón de ilusión porque está María Escorial, que es profesora de quinto de primaria, tutora en Trilema SAFA este año y con la que comparto docencia en algunas clases. Entonces también ha hecho el esfuerzo de contarnos el gran labor y el gran trabajo que hace con las estaciones. Después participarán Gonzalo y Claudia, que además tenemos que estarles muy agradecidos porque son alumnos de quinto primaria, son alumnos nuestros, porque llevan confinados unas 2 semanas, ya mañana pueden volver al cole y se han ofrecido para participar y darnos su punto de vista, como siempre, que es muy interesante lo que nos aportan los alumnos. Y para terminar, hemos cambiado un poco el formato, entonces lo que vamos a hacer es darle también las gracias que tenemos a Clara de Blas, que es profesora en el Colegio Laude en sexto de primaria, bueno, estoy más porque es especialista de inglés y aparte de las ciencias porque es bilingüe. Y va a aportarnos también cómo ha comenzado este curso a trabajar por estaciones. Entonces lo que haremos será una pequeña charla, diálogo, coloquio a 4 para intentar profundizar más y aportar todavía algo más de información sobre las estaciones de aprendizaje y animaros a probar y a iniciaros con ellas. Entonces, lo primero, vamos a comenzar con la píldora que ha preparado Marta Montserrat. No sé si lo he dicho, darle también las gracias. Marta Montserrat es la directora del colegio de Trilema SAFA y lo ha preparado con toda su ilusión para intentar ayudaros lo máximo posible. Pues a ver si esta vez se escucha bien, hemos estado haciendo pruebas, no hay ningún problema y lo escucháis y lo veis muy bien. Pues adelante. Hola, buenas tardes. Voy a contaros un poquito sobre estaciones de aprendizaje, una de las herramientas o metodologías que llevamos utilizando desde hace unos cuantos años y que cada vez vamos viendo su fruto mejorar. Pues os cuento. Las estaciones de aprendizaje, ¿cuándo nos paramos a plantearnos el hacerlas? Pues cuando paramos a pensar en nuestra clase y decimos, ¿cómo es mi aula? ¿No? Y vemos que en nuestra aula, efectivamente, el alumnado no es nunca igual, ¿no? Podemos encontrarnos una clase así, es verdad que un nivel más estandarizado, pero luego siempre tenemos muchas diferencias entre ellas. De hecho, yo creo que mi aula sería más así. No llega a haber un nivel estandarizado, sino que nos paramos a pensar más y cada alumno es distinto a otro. Tienen cosas en común, pero tienen muchas cosas distintas. Entonces, nosotros queremos garantizar la inclusión en el centro y esto implica que todos los alumnos estén presentes en el aula, participen y tengan en cada momento un aprendizaje. Además, necesitamos asegurar el bienestar de cada uno de ellos. ¿Por qué ponemos las estaciones de aprendizaje en juego? ¿Qué son esas estaciones de aprendizaje? Las estaciones de aprendizaje es una nueva metodología que os iré contando ahora, en la que los objetivos son trabajar los contenidos de una forma variada, ¿vale? Intentar hacer que hayan diferentes actividades para trabajar un mismo contenido, porque cada uno aprendemos de una forma distinta. El objetivo también de adaptar, ¿no?, este ritmo individual que tiene cada alumno, que los alumnos trabajen de forma autónoma, y esto lo vimos claramente para el momento de la pandemia o el confinamiento, lo bueno que había sido para nuestros alumnos el haber entrenado en estaciones de aprendizaje. Y finalmente, pues tener un trabajo controlado por el alumno, ¿vale? Pero que sea el docente el que oriente este aprendizaje. No vale llegar a la clase y vamos a trabajar por estaciones, hacer lo que queráis. No, esto tiene efectivamente una planificación y es el docente el que irá orientando en todo momento al alumno.
Gracias a las estaciones de aprendizaje podemos trabajar el aprendizaje competencial, el entrenamiento de las funciones ejecutivas, el contenido curricular y la personalización de forma igualitaria. Cuando hablamos de funciones ejecutivas, ¿cuáles vamos a entrenar? Pues tenemos 11 funciones ejecutivas, o conocemos 11 funciones ejecutivas, según Carmen Pellicer y José Antonio Marina, y se van entrenando poco a poco, o más que entrenando poco a poco, vamos haciendo a los niños que sean conscientes de cada una de ellas de forma progresiva. Estas funciones ejecutivas difieren mucho de unos alumnos a otros, hasta qué punto las tienen entrenadas o desarrolladas o necesitan hacerlo para poder conseguir su mayor aprendizaje, ¿no? Su excelencia educativa. Entonces, dentro de las estaciones de aprendizaje, como lo hemos comentado, ahora iréis viendo, pero en las estaciones de aprendizaje las clases se dividen en lo que coloquialmente conocíamos como rincones, y en cada parte, en cada estación, se trabaja una cosa en concreto. Entonces es como un circuito de aprendizaje. Y tenemos dos tipos de circuito dependiendo de nuestro alumnado e incluso del profe, ¿vale? De lo que esté preparado el profe. Por una parte tenemos un circuito abierto y luego un circuito cerrado. El más sencillo, el circuito cerrado, porque es un circuito que el profe planifica y los alumnos están obligados a pasar por las estaciones que el profesor le ha dicho, ¿vale? Entonces el profesor dirige el orden de paso de estas estaciones, dirige el orden de aprendizaje. Sin embargo, en los circuitos abiertos, los alumnos van cogiendo mayor responsabilidad y coexisten estaciones por las que sí tienen que pasar, como otras porque pueden elegir los alumnos. Empiezan a hacerse, como hemos dicho, más responsables. ¿Por qué? Porque tienen una capacidad metacognitiva mayor y son más dueños cada vez de su aprendizaje. Además, en este circuito abierto no tiene por qué haber un orden, cada uno va donde siente que tiene que ir y es efectivamente un orden libre. Luego también podríamos entrenar un circuito mixto, ¿vale? Donde el profe todavía domina este orden, pero deja de vez en cuando al alumno que vaya decidiendo, que sería lo propio. Empezar por un circuito cerrado, luego uno mixto y luego uno abierto. ¿Cómo lo hacemos? Los niños van solos, los niños se juntan. Esto puede diferenciar dependiendo de la clase que tengamos, ¿vale? Lo ideal es que haya momentos de trabajo individual, momentos de pareja, momentos de grupos homogéneos y momentos de grupos heterogéneos. Además, en estas estaciones vamos a encontrar varias de ellas, podemos elegir las que queremos tener, pero es muy bueno que en todas ellas encontremos alguna de estación tecnológica, ¿vale? Que aprovechemos el mundo de las estaciones para trabajar la tecnología, que encontremos algunas donde se puedan encontrar con el profesor, otras donde practiquen individualmente y otras, como hemos dicho, con la práctica cooperativa. ¿Cuáles son los elementos de estas estaciones? Mirad, para poder hacer las estaciones lo primero que necesitamos es físicamente organizar nuestra sala, nuestra clase o nuestro cole, porque pueden hacerse fuera de clase, diferentes estaciones. Por ejemplo, la estación, si estamos en lengua, pues la estación de gramática, la estación de vocabulario, ¿vale? Los bloques en los que queremos diferenciar nuestra asignatura. O también podría ser pues, una de comprensión, otra de expresión, ¿vale? No hace falta que sea propiamente dicho los bloques del currículum. Luego además necesitamos una hoja de ruta que guiará al alumno, una hoja de control que hará que el profe pueda hacer un seguimiento mejor de la clase, una estación central o punto de partida, una de descanso y un póster de ruta, ¿vale? Para que en todo momento saber en la clase qué es lo que vamos a ir haciendo, los niños, ¿no? Sabrán qué esperamos de ellos. Entonces, las estaciones, ¿vale? Tenemos que pensar después de todo esto que son lugares en los que el alumno va a encontrar una tarea determinada a realizar, ya hemos dicho que puede ser de forma individual, en pareja o en grupo, y es verdad que en esta estación, ahora hablaremos del paso de personalización, pero lo ideal es que puedan haber distintos niveles de dificultad, ¿vale? Ya sea dificultad por contenidos como dificultad en forma, ¿vale? Dificultad que tenga más que ver con todas las funciones ejecutivas de las que estábamos hablando. Es el momento, ¿no? En estas estaciones de que hay materiales adaptados. El conjunto de estaciones es lo que se llama el circuito de aprendizaje. La hoja de ruta, como veis aquí, es una hoja que su propio nombre indica, donde los niños van a saber qué ruta tienen que seguir,
¿vale? Durante cuánto tiempo hay para que ellos puedan realizar la ruta. A veces está propuesto como un reto final, a veces no hay reto final, pero bueno, ahí tiene las instrucciones necesarias para hacer su trabajo autónomo. La hoja de control se encuentra en la clase para que el profe pueda ir viendo o siguiendo el trabajo de los alumnos. También depende de las edades o depende del momento. Al principio el profe lo hará con los niños y luego ya son los mismos niños, cuando van ganando autonomía, los que pueden ir marcando qué estaciones han hecho, ¿vale? Luego tenemos la estación 0, ¿vale? La estación 0 es a la que ellos pueden ir, se encontraría esta hoja de la que hemos ido hablando anteriormente, y además pues van a haber pistas para hacer actividades, materiales de apoyo, hojas para la corrección, porque también en las estaciones de aprendizaje intentamos que sean los mismos niños los que se vayan corrigiendo su trabajo. La estación de descanso, como hemos dicho, es una estación muy especial, donde los niños pues, podemos aprovechar, ¿no? Para que sea una estación de descanso, pero de descanso con algo que va relacionado con nuestra asignatura. Por ejemplo, en la asignatura de lengua, de la que hablo más, porque estoy más especializada, un momento para la lectura, un momento para revistas, ¿vale? Pasatiempos o en matemáticas, ¿no? Estos juegos que hay también de lógica, pero al final es una estación que fomenta el silencio y el descanso, donde los niños pueden encontrarse en calma. De hecho, muchas veces la llamamos estación en calma. El póster de ruta es como la hoja de ruta que tienen ellos, lo que pasa que especifica más qué vamos a hacer en cada estación, ¿vale? Si, por ejemplo, en esta no habría ningún problema, ¿no? Porque gramática damos por hecho que es gramática, vocabulario que es vocabulario, pero si hay profesores, ¿no? Que vocabulario, por ejemplo, le llaman la lupa en la lengua, pues explicaría qué es esto de la lupa en la lengua, ¿vale? Es una descripción general de cada estación. Algunos ejemplos de estaciones para que podamos entenderlo, pues por ejemplo en educación primaria, ¿no? Este sería una estación de matemáticas, veis a los niños organizados, que en el centro de la mesa tienen un cubo donde pone el nombre de la estación. Entonces esta clase está dividida en 6 estaciones, los niños se mueven en grupos, es un circuito cerrado pero van en grupo porque son niños más pequeños, entonces la profe da tiempos y en algún momento dice tiempo, cambiamos de estación, ¿vale? Y todo el grupo se mueve en conjunto. Pero en cada estación tienen una actividad individual y otra grupal, ¿vale? Por ejemplo, esta es la estación de hacer la compra, esta es la estación de presupuestos, ¿vale? Donde se encuentra una estrategia de pensamiento, o, no sé, en proyectos también, ¿no? Podemos ver que se trabaja por proyectos y trabajamos por proyectos diferentes estaciones, ¿vale? Y podemos utilizar distintos roles también. En secundaria o los mayores grupos de primaria, pues los nombres de las estaciones da igual, cada uno puede poner el que quiera. Pues estación tipología textual o de vocabulario. Es importante que los alumnos vean físicamente qué es cada estación, sobre todo al principio, ¿vale? Cuando todavía no lo tienen en su inconsciente, todavía no lo han mecanizado. ¿Vale? De investigación, ves que estamos utilizando también tecnología. ¿Y por qué las estaciones? Porque son una metodología adecuada para la personalización del aprendizaje, ¿vale? Gracias a las estaciones podemos facilitar esta personalización y porque esas hojas de ruta están adaptadas, porque podemos adaptar el tiempo del trabajo y porque podemos hacer que cada niño vea cómo va creciendo su aprendizaje, ¿vale? Cómo que ellos mismos se evalúen, se autoevalúen y vayan avanzando. Efectivamente, las estaciones son una forma de trabajar multinivel, ¿vale? Veis esta hoja de ruta, por ejemplo, primero y segundo de primaria, pues la tendríamos de 2 formas. Desde empezar simplemente adaptando el que esté escrito en mayúscula, porque así a los niños los hacemos autónomos. No olvidemos que el objetivo de las estaciones es la autonomía. Entonces, si estamos en primero o en segundo de primaria y todavía no leen en minúscula, algunos niños tendremos que ponérselo en mayúscula para que puedan ser autónomos. No sé, esta, por ejemplo, sería otra, donde vemos que algunas son de stop o de CEDA, ¿vale? Las de stop son de parada obligatoria, las de CEDA serían de que el alumno decida si tiene que hacerlas o no, en función de su tiempo. También pensar que es una forma de hacer a los alumnos que sepan gestionar su tiempo y organizarse. En inglés también intentamos utilizar
relacionar, ¿no? Estos piratas del Caribe, pues Pirates of Trilema, para ver si para los alumnos más mayores, haciendo algo que les pueda gustar y motivar más, ¿vale? La palabra motivación dentro de las funciones ejecutivas también estaría incluida. Y bueno, estos serían algunos ejemplos de hoja de ruta. Importante que las hojas de ruta sean claras, cuanto más claras mejor, sobre todo al principio, para que lo empecemos simplemente utilizando la hoja de ruta como una hoja de tics, ¿vale? Como sabiendo, esto lo he hecho, esto he acabado. Porque parece muy sencillo, pero a veces no saben ni hacer eso los alumnos, porque nunca lo hemos entrenado con ellos. Esto, por ejemplo, son dos niveles distintos, ¿vale? Por el tema de la organización, que unos pueden organizarse y otros no. Y finalmente, diríamos que este multinivel es eso, que todos puedan trabajar, que nosotros como docentes podemos decidir con qué alumnos focalizar la atención cada día y a qué alumnos dedicarles un tiempo. Habrá actividades que sean más sencillas y podamos dejarlos solos trabajando autónomamente, y habrá actividades un poco más complejas donde tendremos que trabajar nosotros con ellos. Es la misma actividad, pero efectivamente los apoyos son distintos, ¿vale? A lo mejor en algún momento hay niños que necesitan calculadora y se los damos, a otros no, ¿vale? Pero en todo momento generan el 100% de la participación del alumnado. Para todo este proceso de estaciones ha sido muy importante, o hemos visto muy importante, la gamificación a la hora de trabajar las funciones ejecutivas, ¿vale? A la hora de trabajar la motivación del alumnado. Entonces, hemos utilizado los bonus y los warnings, ¿vale? Como recompensas, podríamos decirlo, más coloquialmente hablando. Entonces, los niños desde el primer momento hablamos de bonus, lo presentamos como un juego, y esto no es necesario hacerlo con las estaciones, pero sí hemos visto que es un apoyo muy grande para que las estaciones sean un éxito. Entonces, se ganan cuando se cumplen las expectativas de trabajo. Antes de iniciar, tenemos que contarle cuáles son esas expectativas. Es una forma de trabajar también las normas de clase. Y los warnings se asignan cuando un alumno pues, incumple esta norma, ¿vale? Pues levanta la voz o no se esfuerza lo suficiente, interrumpe el ritmo de trabajo. Esto es muy importante, como las normas, que se consensue con ellos e incluso que vean con tantos bonus qué premios van a tener. Al inicio es muy bueno y poco a poco esto se puede ir quitando, pero al principio es muy bueno que le dediquemos tiempo todos los días en las sesiones de las estaciones a ello, para que los niños vean la importancia. Además, con estos bonus es donde nosotros les podemos dar también la importancia a las funciones ejecutivas y ver, pues si queremos trabajar la organización, decirles que hoy tendrán bonus quien se organice bien, o la gestión del tiempo, ¿vale? O cualquier otra función ejecutiva que queremos darles. Muchas gracias. Bueno, pues lo primero, de nuevo, dar las gracias a Marta por preparar este vídeo y además haber conseguido el contarnos tanto en tan poco tiempo y de forma tan clara. Voy a adelantarme a muchas preguntas que luego imagino que surgirán, porque ya habéis empezado a ver que Marta ha puesto un montón de ejemplos y de material. Y cuando terminemos Profes que Aprenden Hoy, sobre creo que lo ha programado mi compañera Cris, que además está por el chat, por si tenéis cualquier problema, ¿vale? Estaba intentando ayudaros, para que llegue creo que el email sobre las 7:30, ¿de acuerdo? Entonces, en ese email hemos puesto algunas infografías para que tengáis, si queréis utilizar en el aula, en casa, con los alumnos. Hemos puesto también ejemplos de hojas de ruta, de primaria y de secundaria, y van incluso en diferentes niveles, ¿vale? Para que os ayude. Lo digo porque imagino que dentro de que se ve alguna cosa, pero se ve rápido, luego podéis volver a verlo en YouTube. También ahora, tanto María como Guillermo han puesto ejemplos de clase, además son justo de esta semana y la semana pasada que las han estado tomando las fotos, y para que tengáis ese material de ayuda. De todas formas, si necesitáis más ejemplos, queréis ver más pues hojas de ruta, las estaciones, cómo se hace, podéis entrar, os hemos puesto el QR, donde están las redes sociales y está la web de Campus, y donde podéis encontrar un montón más de información, aparte de todos los recursos que están en abierto. Y ahora pues voy a dar el salto, que lo tengo por aquí, a Guillermo. Lo voy a poner en grande, que ahora le toca a él, para que lo veáis bien. Y pues nada, iba a decir Guillermo, como digo siempre Guille, pues es profe en Trilema América, está de tutor en cuarto de primaria este curso y nos va a contar las estaciones de lengua, cómo las trabaja él. Así que,
Guille, te doy la palabra. Adelante. Perfecto. Hola, buenas tardes a todos. Pues nada, os voy a enseñar una pequeña presentación que he preparado para el día de hoy y en ella pues os cuento un poco de qué forma hemos estado trabajando las estaciones tanto en cuarto de primaria como en quinto de primaria, ya que estamos siguiendo una línea bastante similar. Un segundito. Ya se ve, Guille. Sí, pero no Vale. estaba en presentación. Vale. Pues yo sobre todo me he centrado en lengua castellana, ya que en matemáticas las estoy empezando a aplicar ahora y todavía estamos haciendo un proceso de adaptación a este tipo de metodología. Aquí quiero hablar de esto porque creo que es algo que a los profes en general, como algo novedoso, nos cuesta un poco el hecho de dejar todo en manos de los niños, porque al final esta metodología lo que te permite es un poco eso. Entonces quiero dar 3 puntos que creo que son bastante importantes, que es la adaptación del grupo clase y el profesor, tanto del grupo clase como el profesor a esta metodología, el comprender qué es una hoja de ruta. Creo que es algo muy importante transmitir a los niños la tranquilidad desde el primer momento de poder organizarse a largo tiempo, que creo que es algo que nos cuesta a todos y entonces es una cosa que nos da muchas competencias para los niños en el día de mañana. Y la implementación en el aula de forma progresiva. Como bien ha dicho Marta antes, no podemos hacer un circuito abierto desde el primer momento que implantamos estaciones. Yo, por ejemplo, estoy ahora mismo empezando a abrir el circuito, insertando ciertas estaciones de ceda al paso, como les llamamos nosotros. Estas estaciones no tienen por qué todos hacerlas, pero sí es verdad que te permite ya ver qué nivel de metacognición están recibiendo tus niños a la hora de aplicar esta metodología, que es lo que queremos buscar, que sean capaces de autoevaluarse y ser capaces de conseguir los objetivos que les proponemos al final de cada una de las situaciones. Esto es la tabla que nosotros organizamos a principio de curso para programarnos el trimestre. Faltaría uno de los retos ahora mismo que queremos hacer este trimestre y ahora mismo nos encontramos en el segundo reto. Con esta tabla conseguimos organizar todos los objetivos y todos los contenidos adecuados para conseguir un propósito. En este caso, el final de trimestre, la idea es construir una revista donde aparezcan tanto una guía de viajes como un noticiario. Para ello hemos ido trabajando diferentes contenidos de los libros que nos han permitido alcanzar estos objetivos. Luego, como ya os ha contado Marta en el vídeo también, vamos a hablar de los bonus y los warnings. Esto es una parte que creo que es bastante importante, sobre todo, por ejemplo, en mi caso, en mi aula. Los niños se sienten muy motivados, conseguimos que trabajen con una gran sonrisa en la cara y que tengan muchas ganas de trabajar sencillamente por ofrecer los bonus. Los bonus que tienen de recompensa, pues una serie de premios que se eligieron al principio de curso y que van todos relacionados un poco con el trabajo en el aula y con lo que podemos llegar a conseguir. Por ejemplo, aquí vemos en la foto el bonus los 5 bonus que podemos conseguir un juego de 30 minutos, es decir, perderían 30 minutos de clase, pero hemos ganado mucho anteriormente con su motivación y su forma de trabajar. Elegir un material en educación física, de educación física para el patio, que son premios que yo creo que todos podríamos ofrecer desde nuestros colegios y que nos facilitarían esta relación con nuestros alumnos a la hora de proponerles un trabajo. Luego me gustaría hablar también de la posición del warning. ¿Qué significa un warning? Un warning no lo usamos como un castigo, ni mucho menos. En un primer momento todos consideran que es un castigo. Pero cuando, por ejemplo, no se cumplen los bonus, como son responsabilidad en mis tareas, presentación en el cuaderno y organización, gestión del tiempo, esfuerzo en clase o reflexión, estos warnings deben aparecer para indicar a los niños que es simplemente un aviso, que tenemos que corregir esa conducta. Como al principio les parece un castigo, se consigue bastante rápido que no quieran conseguir esos warnings, sino que lo que se propongan es conseguir todo el rato los bonus. Otra cosa que me gustaría decir en el tema de los bonus es que no siempre se juega con todos los bonus. En mi clase, por ejemplo, como estamos implantando el sistema ahora mismo, vamos jugando poco a poco. Cada día se proponen 2 diferentes. Muchos días los dejo que lo propongan ellos y otros días, según lo que vamos a trabajar, los propongo yo. Es cierto que, por ejemplo, el bonus de reflexión sí se deja un poco más de lado, sobre todo hasta el final de la situación de aprendizaje, porque ahí es cuando buscamos el nivel de autoevaluación que tienen ellos mismos. Y yo se lo suelo pedir en una pequeña metacognición que hacemos al final de cada situación de aprendizaje para que consigan reflexionar sobre si han conseguido de verdad los objetivos o les ha faltado algo por el camino.
Aquí os presento los dos tipos de hojas de ruta que estamos implementando ahora mismo en mi clase. Una está adaptada, la otra no. Como veis, las diferencias son mínimas. Con esto conseguimos que ningún alumno se sienta desplazado, pero sí es verdad que se nota que una es más corta que la otra. Tanto la primera adaptación que se suele realizar, o que he solido realizar yo, es el quitar actividades. Cuando ya nos encontramos con dificultades mayores, vamos a ir proponiendo diferentes cosas, pero dentro del mismo número de estaciones y de los mismos nombres. ¿Para qué? Para que siempre el trabajo sea de la forma más equitativa posible y que no se note que haya una diferencia entre los alumnos. Como veis, tienen todas un circulito donde vamos a ir marcando el tic si tenemos realizada la actividad, en la estación en concreto, y abajo un recuadro donde vamos a ir poniendo la fecha. Y por el otro lado, abajo del todo de la hoja de ruta, tenemos el pruébate. ¿Qué quiere decir el pruébate? Es el examen realmente, es la forma que vamos a evaluar esta hoja de ruta, además de diferentes actividades que hemos propuesto por el camino y que hemos ido analizando y evaluando. Y lo vamos a hacer en forma de examen porque yo, por ejemplo, considero que es una forma fácil de comprobar que los contenidos han llegado a un buen puerto y los niños han aceptado estos conocimientos. Esta fecha la tienen que poner ellos. Es uno de los primeros retos que se les plantea con esta forma de trabajo, que ellos sean capaces de organizar y de ver cuánto tiempo tardarían en realizar su hoja de ruta. Luego tenemos aquí una cosa que me encanta de las estaciones, que es la posibilidad de adaptación. Aquí, por ejemplo, tengo una adaptación que se le propone a un niño que tiene un bajo nivel a nivel competencial y a nivel contenido, y la idea un poco es que alcance los contenidos de sus compañeros, pero sin tener que hacer mucho cambio entre el cuaderno y el libro. Por lo que la adaptación que le proponemos es todas las actividades que hacen sus compañeros a un nivel un poco más bajo y pegándosela en el cuaderno, de manera que él solo usa su hoja de ruta y el cuaderno, la hoja de ruta para ir indicando cómo va de avanzado en sus actividades y el cuaderno para ir implementando las actividades. Otro punto importante que creo que hay que considerar es el papel del profesor dentro de una hoja de ruta y de un aprendizaje basado en estaciones. Dejamos de dar la clase magistral por siempre, sino que ahora lo que nos pasamos un poco es al aprendizaje autónomo de los alumnos. Yo llego a mi clase, pedimos que saquemos los cuadernos, sacamos el libro, nos ponemos con la hoja de ruta y nos ponemos a trabajar. Posteriormente, ¿qué pasa? Que empiezan las dudas. Yo intento siempre que esas dudas estén resueltas desde internet o con el libro y diccionario, y además con la ayuda de los compañeros de clase. De manera que fomentamos el trabajo en equipo, la resolución de problemas, y yo me quedo meramente como un guía. Si hay algo que no hemos sido capaces de resolver, pues ahí estoy yo. Además de ir controlando que todo vaya funcionando como debe de funcionar y que todo el mundo alcance los objetivos que nos estamos proponiendo. Aquí os presento un desafío inicial que propusimos al principio de esta última hoja de ruta, de esta última situación de aprendizaje. En este desafío inicial lo que propusimos fue crear una pequeña guía de viajes, un programa de viaje del viaje perfecto para nuestros alumnos. Aquí podemos ver que ellos han propuesto la ciudad de Limón y después a Valencia, desde España hasta Costa Rica, porque propusimos que no tenían ningún tipo de presupuesto, podían hacer lo que quisiesen. Eso les motivó mucho y posteriormente hicimos una pequeña metacognición hablada para ver qué nos faltaba realmente para conseguir hacer una buena guía de viaje. Se dieron cuenta que les faltaba aprender a describir bien, que les faltaba aprender cómo planear el viaje con muchos elementos que aparecían en la hoja de ruta que tendríamos que ir aprendiendo con posterioridad. De manera que ellos mismos dijeron, vale, profe, pues tenemos que sacar nuestra hoja de ruta, tenemos que aprender a hacer estas cosas y cuando podamos llegar al producto final haremos una buena guía de viaje. Y eso a mí me marcó mucho, por ejemplo, porque creo que fue un momento de metacognición de los alumnos que yo en este momento todavía no me esperaba. Y ahí ya me di cuenta de la capacidad de ellos mismos de adaptarse a esta nueva metodología. Y ya está. Ya está, no es poco, no es poco. Un poco. No le voy a preguntar nada a Guille, porque como ahora después, cuando terminemos con María y con los alumnos vamos a charlar, pues incluso os animo a que os penséis algunas de las preguntas que imagino que tenéis
que cuando nos juntemos ahora las pongas en el chat y yo a ver si consigo intentar entre una cosa y otra verlas y poder lanzarlas para poder hablarlas y comentarlas. Pues Guille, muchísimas gracias. Voy a darle A vosotros, paso muchas a gracias. María, que la tenemos aquí esperándonos. Hola, buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, María. Bueno, yo lo había dicho, María, que es profe en Trilema Safa, es además tutora en quinto de primaria. Luego tenemos por ahí a los alumnos que tenemos ahí un poco compartidos. Le toca estar aguantándome a mí este año, la tengo de compañera, a la pobre. Y nada, igual ha preparado para contarnos cómo ella trabaja, que es, pues al final yo incluso aprendo muchas cosas con ella, y para contarlo y poder ayudar lo más posible. Pues María, adelante. Vale, pues como ha comentado antes mi compañero Guille, a través de las estaciones de aprendizaje, actualmente las estamos utilizando en las asignaturas instrumentales. En este caso en Lengua Crash, que es la que os ha explicado él, ¿vale? También tendríamos English Story, que la hemos trabajado a través de la película de Toy Story, y en este caso yo os voy a hablar de Matecraft. Lo principal que los profes nos centramos a la hora de iniciar un nuevo reto es en intentar adaptar estas hojas de ruta y el reto a algo que pueda estar más cerca de ellos. En este caso, la gamificación la hemos hecho a través de Minecraft, bueno, pues porque al final, haciendo propuesta a los alumnos y demás y viendo sus intereses, nos dimos cuenta de que era un videojuego que les llamaba bastante la atención y el cual podíamos adaptar, ya que consta, bueno, pues de bloques, tiene una parte bastante importante lógico-matemática a través de bloques y de construcciones. Entonces, bueno, esto es lo principal que tenemos que pensar los profes para poder acercárselo de una manera más atractiva a los alumnos. Siempre lo primero que pensamos es cómo van a poder ellos canjear aquellos bonus que han conseguido. Bueno, pues ellos hacen una propuesta y a través siempre consensuada con el profesor vamos creando esta tabla que ellos luego ven en clase y cada vez que tengan 3, 5, 10 o 15 bonus, lo que cada profe quiera poner en ese momento, ellos pueden canjearlo pues por lo que veis, por ejemplo, juegos de mesa que siempre van a ir un poco relacionados con la asignatura, en este caso Parchís, Monopoly, o una estación en el patio que les gusta bastante salir del aula, o crear un videojuego a través de Genial y de Kahoot. Y la última, por ejemplo, ir a dar una clase de, pues, de algo de Tangram o de construcciones a las aulas de infantil. Como ha dicho antes mi compañero y Marta anteriormente, las hojas de ruta siempre están personalizadas. Ya, en este caso nosotros, una de las cosas que hemos utilizado del juego de Minecraft son las espadas. Tenemos la espada de madera, la espada de hierro, la de oro y la de diamante. En este caso, para que me entendáis un poco mejor, no es tanto identificar el nivel en el que se encuentran los alumnos, sino cuáles son sus fortalezas y qué cosas queremos que ellos mejoren a lo largo de esta situación de aprendizaje. Ellos lo van a tener siempre aquí en esta esquina de la derecha, ¿vale? Van a saber cuál es el nivel en el que están, pero en cuanto a las competencias, ¿vale? No tanto a los contenidos. Y qué es lo que necesitan en ese caso reforzar. Otra de las cosas que hemos utilizado de este juego para gamificar la hoja de ruta de matemáticas, bueno, pues es tener siempre en cuenta, por ejemplo, en este caso, el ojo, que es lo que en el juego les va guiando a lo largo de todas las partidas, pues en este caso lo mismo, nosotros lo hemos traído a nuestra hoja de ruta para que se vayan guiando a través de los raíles hasta llegar al final. Y como veis aquí, al final del todo tienen un dragón, que en este caso, bueno, es el dragón Ender, que es el que custodia unos huevos que son súper valiosos y demás, y es como la llegada al final de esta hoja de ruta. Bueno, antes de nada, ellos, al principio cuando les damos la hoja de ruta, al principio de todo, si veis en estos rectángulos que tienen aquí al lado, siempre fijamos con ellos cuántas sesiones vamos a utilizar para esta hoja de ruta antes de comenzarla. Entonces, con ello lo consensuamos, ellos hacen una votación, viendo un poco el trabajo que se les presenta, ellos consideran pues si necesitan 10 sesiones, 8, 12, las que ellos consideren. Entonces, se van marcando cuánto tiempo van a creer que van a necesitar para cada una de estas estaciones. En este caso, esta alumna pues consideró que para hacer estos ejercicios con una sesión le valía, en esta para 2, y ellos van viéndolo diariamente. ¿Esto para qué nos ayuda? Para lo siguiente.
En el caso de lengua, como habéis visto anteriormente, trabajamos a través de bonus y warnings. En el caso de matemáticas lo hemos adaptado a las manzanas golden, que son aquellos premios que también tienen a través de este juego, de este videojuego, y en este caso ellos tienen esta tabla de manzanas en clase, ¿vale? A través de ellas trabajamos las funciones ejecutivas y se marcan cada día al inicio de la clase. Es decir, en este momento los profes sí que hacemos un poquito de guía, ¿vale? Cuando proponemos que hoy se va a trabajar, en este caso, pues, la manzana amarilla, ellos son conscientes de que tienen que estar en ese día responsables de sus tareas, pues o de haber traído la tarea que les habíamos pedido en casa, o de haber realizado las estaciones que tienen para casa, tenerlas realizadas para ese día. En el caso de la roja, pues la presentación en el cuaderno, ellos se hacen una coevaluación al final de la clase, en la que pasan el cuaderno, en este caso, a un compañero de al lado, y van viendo la evolución desde el principio hasta ahora. Ya no solo se centran en esta parte en la que estamos de la hoja de ruta, sino de toda la evolución que han hecho a lo largo del curso. En el caso del esfuerzo en clase, bueno, pues si he estado concentrado, si he trabajado al máximo de mis posibilidades. Y en el caso, por ejemplo, de la manzana verde, es la gestión del tiempo, que es lo que os hablaba anteriormente. Ellos se fijan cuánto creen que van a tardar en esa estación, si lo han conseguido, si han cumplido ese reto, si han sido realistas con su objetivo marcado, ellos ese día ganarán la gestión del tiempo. Si no lo han sido y pues han tenido que utilizar más días, no pasa nada. Simplemente, bueno, pues para la siguiente saben que tienen que ser a lo mejor más realistas y poner alguna sesión más. Esto es pues la tabla que tenemos en clase, que ellos la tienen totalmente visible y la ponemos siempre al final de cada clase, se hace una evaluación de ese día de cómo han trabajado. Y en este caso los creepers es otro de los elementos que aparece en el videojuego, que hace como de malo, por así decirlo, pero que en este caso nosotros a clase lo llevamos no como algo negativo, sino, bueno, pues como veis aquí arriba, si no han completado ese reto, si no han cumplido a lo mejor las normas de clase, o no han trabajado al máximo de mis posibilidades. He podido realizar todos los ejercicios, pero bueno, he tenido a lo mejor ocasiones en las que me he distraído. Bueno, pues ellos saben, ellos son conscientes en todo momento de cuándo pueden hacer las cosas mejor y en ese momento ellos pues se evalúan de esa manera. Tanto el ponerse las manzanas golden como los creepers es algo que hacen ellos. Raras excepciones intervenimos los profes en eso, ¿vale? Lo hacen siempre a través de coevaluación y los creepers normalmente a través de una autoevaluación. Ellos mismos son los que se ponen los creepers diciendo, bueno, pues hoy no he estado al máximo de mis posibilidades. Bueno, he hecho una recopilación un poco de cómo trabajamos nosotros en clase, ¿vale? Las últimas las he metido hoy porque justo esta semana hemos acabado este reto de matemáticas. Aquí, como veis, bueno, pues ellos se ponen en el cuaderno Todo está en tu mente, que este es uno de los nombres que en este caso los profes del cole hemos puesto a la estación de cálculo mental, y ellos se ponen el título de la estación y luego van realizando los ejercicios. Aquí, por ejemplo, es cuando ellos van acabando estaciones, se marcan cuáles son las que llevan hechas y cuáles son las que les quedan. Luego por aquí, por ejemplo, tenemos otra de tengo un problema, que es la que le hemos dado nombre a las estaciones de resolución de problemas. Y luego, por ejemplo, este es un ejemplo de cómo trabajamos nosotros la manzana golden de ayudar a nuestros compañeros. Desde el principio es algo que hemos iniciado, ya no solo en las asignaturas instrumentales, sino en todas las asignaturas del colegio. Y es algo que ellos tienen que tener muy claro. Al trabajar en grupos, primero siempre le pido ayuda a un compañero que tengo cerca, ya que entre ellos se van a poder explicar pues los contenidos o se van a poder hablar de una manera en la que se van a entender mucho mejor, y ya si los compañeros de mi equipo no han sabido responderme o no han sabido solucionarme ese problema, acudo al profesor que está en clase. Entonces ellos tienen la libertad, pero porque se ha ido entrenando antes, esto no se llega y sale de la nada. Se ha ido entrenando antes, entonces ellos tienen la libertad de levantarse de su sitio e ir a ayudar al compañero que les ha pedido ayuda de su mismo grupo. Esto es algo que también tenemos en clase visible para ellos, que actualmente sí que es verdad que en este caso lo estoy haciendo yo, voy marcándoles con un tic el registro de las estaciones. ¿Qué significa esto? Cuando termina la clase, igual que ponemos las manzanas goldens y los creepers, realizamos un registro de estaciones y vamos viendo qué estaciones llevan hechas, las marcamos con un tic, las que no llevan hechas se dejan en blanco, pero sí que así tanto profesor como los propios alumnos van siendo conscientes de qué trabajo les queda por hacer, cómo tienen que ir gestionando su tiempo y son más conscientes de su propio proceso de aprendizaje. Entonces, pues bueno, tienen estación que te cuentas, que hay de nuevo, que es para los contenidos
que dan nuevo en el temario, tengo un problema, la de resolución de problemas, conceptualmente aquellos conceptos que vemos nuevos, por ejemplo, este año. Tómate un respiro es la que en lengua, mi compañero Guille y anteriormente Marta han comentado que se llamaba estación en calma, que era la que utilizan pues, para salir a leer un rato en ese momento. En este caso, en matemáticas, la adaptamos y tómate un respiro, por ejemplo, en esta ocasión, en esta situación de aprendizaje, lo hemos dedicado a salir a hacer sudokus, pero bueno, se va adaptando y en cada hoja de ruta se va poniendo una tarea distinta de matemáticas, pero es una manera de que ellos salgan, estén trabajando matemáticas, pero de una forma más lúdica. Todo está en tu mente, cálculo mental, como os he comentado antes. Un paso más son aquellas un poquito de ampliación o de refuerzo de alguna cosa que queremos que hagan. La estación Crearte es ese producto final que les pedimos desde un inicio, igual que se marca en el día que va a acabar la hoja de ruta, también marcamos desde el inicio que les damos la hoja de ruta qué producto final es el que queremos que ellos nos entreguen, que ahora os enseñaré algunos cuantos. Match Home es un poco, bueno, pues actividades que ellos realizan en casa. Solemos hacer, la solemos destinar a aquellas actividades pues, más tecnológicas y nos las cuelgan luego en el Classroom, que es pues, de la manera en la que trabajamos aquí en el cole. La metacognición es un poco la reflexión final que hacemos de la situación de aprendizaje que hemos llevado a cabo, y el pruébate, que al final es con lo que ellos se ponen a prueba. Vale, he hecho todos estos ejercicios, pero bueno, no sé si ahora me van a salir o no. Entonces, también les explicamos a ellos que es una forma de ponernos a prueba a los profesores, de ver si nosotros también nos hemos explicado bien y les hemos ido guiando pues, de una manera correcta. Por ejemplo, en esta ocasión, que fue ayer miércoles, ellos terminaron su producto final de matemáticas y he hecho una foto a alguno de ellos, unos lo han querido entregar en papel, otros lo han podido hacer a través de Canva o de cualquier otra aplicación que ellos controlen, y ha sido en este caso hacer el presupuesto para una fiesta de cumpleaños. Se les propone desde el inicio de curso, tiene que ser una fiesta, puede ser de cumpleaños o de cualquier otra cosa que ellos quieran, pero entre unas 15 y 20 personas, y lo que le pedíamos era que hicieran el presupuesto más ajustado, es decir, más económico, para realizar esa fiesta. Entonces, ellos tenían que ir viendo productos de distintos supermercados, pues por ejemplo, aquí veo alguno que pone de Día, de Mercadona, de Carrefour, también utilizan Amazon, el Corte Inglés. Ellos han tenido que hacer esa búsqueda de esos productos y como veis, por ejemplo, en esta que está en el centro, pero también en esta de la derecha, ellos señalan cuál ha sido el producto más económico. En base a eso lo multiplican por personas y sacan el total, aquí a la derecha si lo veis, total de bebida, lo que se van a gastar, total de decoración y total de comida. Bueno, y eso es en la estación Crearte lo que van haciendo. Siempre les decimos que no lo hagan desde el inicio, sino que esperen un poquito a ver el contenido que estamos dando, pero luego también pueden utilizar sesiones de clase para realizar todos, bueno, pues en este caso este presupuesto, y pueden pedir ayuda al profesor y trabajarlo en casa también. El proceso de metacognición que hemos llevado a cabo, este sí que lo hemos hecho hoy, que os he puesto las fotos hoy, me ha dado tiempo, es el feedback que hacemos, ¿vale? Como veis, ellos ponen feedback de la primera situación de aprendizaje y en él se marcan pues, aquellos obstáculos que se han ido encontrando, ¿vale? Pues, por ejemplo, por lo que leo aquí, pues las distracciones o no entender algún ejercicio, hablar con compañeros o el tiempo, el no habérselo gestionado bien. Y, por ejemplo, en este caso han puesto por ahí la presentación. Bueno, pues si es algo que ella tiene marcado de pues, mejorar la letra o mejorar la presentación y demás, son obstáculos que ellos se marcan. Y por otro lado tienen las ayudas. ¿Qué cosas les han servido a ellos para aprender y para realizar todas estas estaciones? Pues en este caso, pues explicaciones, ayudas de los propios compañeros, la organización de llevar la hoja de ruta, tenerla pegada en el cuaderno. Sí que es verdad que al principio iniciamos todo esto con las hojas de ruta guardadas en una carpeta, pero al final no se les hacía cómodo sacarlas diariamente, entonces decidimos pegarlas en el cuaderno. Y bueno. María, perdona, que como sé que estaba justo terminando, Sí. y voy a ir poniendo a Gonzalo. Celia no la tengo, le estaba escribiendo, no sé si está por la cuenta. Vale, o si vale. te ha escrito, ¿vale? Vale, voy a ir poniendo a Gonzalo. Entonces, bueno, Gonzalo, activa micrófono si quieres, ¿vale? Vale. Un segundo. Vale, voy aquí. A ver si conseguimos que Celia estaba conectada y no sabemos qué ha pasado.
Vale. Bueno, Gonzalo, mientras se conecta Celia, si no, ahora que nos diga en un momento María. Luego, que María, le hemos dicho a Gonzalo que tenía que intervenir un poquito antes y ha tardado un poquito más. Entonces, bueno, Gonzalo, yo quería preguntarte, porque todo lo que estaba contando María, lo que ha estado contando Marta, lo que ha estado contando Guille, pues tú ya, vamos, te lo conoces del día a día. Entonces, a mí me Sí, gustaría que nos contaras por qué te gusta trabajar por estaciones, o qué es lo que tienen las estaciones de especiales. a mí me gusta porque cada uno se puede gestionar el tiempo como a él le parezca y eh, él va a su ritmo. Va a su ritmo. ¿Y eso qué tiene de bueno? Que tú puedes gestionarte el tiempo como tú creas. Si esta estación te va a dar tiempo, pues la haces. Vale. Te gestionas el tiempo. Muy bien. ¿Y es fácil gestionar el tiempo cuando hacéis al principio, os ponéis en cada estación cuando queréis terminarla y cuando tenéis la fecha límite para hacer toda la hoja de ruta? ¿Para ti es fácil, sencillo? ¿Qué es lo que más te cuesta? Pues me cuesta un poco marcarme el tiempo que voy a tardar en cada estación porque viendo los ejercicios solamente en la hoja de ruta cuesta un poco, pero luego es fácil. Luego es fácil. Vale. Si ahora también preguntarte, dentro de las estaciones, que hemos visto muchas estaciones, ¿cuál es la que a ti más te suele gustar? La de crearte, La de crearte. ¿Por qué? porque me gusta hacer el producto final. Te gusta hacer el producto final. ¿Qué tal ha salido tu fiesta? Porque tú también, o sea, lo he dicho al principio, pero para los que no estuvieran, Gonzalo, porque está confinado, porque está justo la mitad de la clase de quinto confinada, y han seguido trabajando por estaciones en modo híbrido desde casa, la mitad de la clase desde casa y la otra mitad desde colegio. María se lo ha pasado genial estas semanas. La semana pasada también que me tocó a mí. ¿Qué tal? ¿Cómo ha salido el presupuesto? Bien, ¿Bien? Vale. Yo Gonzalo, quería... Sí. díselo, diles que tu presupuesto es justo el que he enseñado. Diles que ha salido así. estupendamente. Es el que yo lo he hecho por Word porque lo manejo bien. Se me da bien. Vale, un momento, Gonzalo, porque es que no está viendo el chat y tengo aquí CP. A ver, un segundo. Claudia, a ver si puedes activar la cámara y el audio. ¿Vale? Ya está. ¿Ya estás, Claudia? Sí. Vale, aquí la tenemos. Bueno, perdonad que hemos tenido aquí, voy a ponerla también. Vale, aquí la tenemos. Claudia, bueno, estabas escuchando al menos, ¿no? Sí. Ya que estamos, te pregunto a ti. ¿Cuál es, qué es, o cuál es o por qué crees o te gusta trabajar por estaciones? Pues yo creo que no, a veces no me gusta trabajar por estaciones porque el tiempo es un poco justo y a veces pues creo que no me va a dar tiempo a terminarlas, pero al final son divertidas y me gustan. O sea que cuando con el tiempo no te gusta, te agobia un poquito el Un tener tan poco poquito, tiempo. sí. ¿Cuál es la estación? ¿Qué más tiempo te suele llevar? La que más tiempo me suele llevar es la de qué te cuentas, porque como hay muchas operaciones, pues necesito estar concentrada y me cuesta un poco. Muy bien. Gonzalo, Claudia, ¿qué estación cambiaríais? Ahora que aquí además tenemos a María y tenemos también que Marta luego lo verá. ¿Cuál cambiaríais o no cambiaríais ninguna? Yo lo cambiaría, a mí me han gustado así. ¿A ti te han gustado a ti y a ti, Claudia? A Claudia tiene que perdonar Yo, que antes la llamo Celia, que no yo, se me cuenta. yo tampoco cambiaría ninguna porque al final todas nos sirven para aprender y son divertidas al final en el aprendizaje. ¿Y los bonus y los warning, qué pensáis? ¿Os ayudan, nos ayudan, nos gustan? A mí me ayudan para centrarme cuando algún día trabajo menos que otro para centrarme más. ¿Y tú, Claudia? Yo pienso que me ayudan mucho porque al final cuando los veo si me estoy esforzando, si necesito concentrarme más y en qué tengo que mejorar.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, chicos, muchas gracias por aportarnos vuestras ideas, vuestra visión y por participar y haber estado esperando, ¿vale? Yo luego os daré las gracias ya en persona la semana que viene, que os veo. De todas formas, ya mañana María, que vuelven al cole, que tienen ganas, ¿no? Al menos Gonzalo antes me ha dicho que tenía ganas. ¿Y tú, Claudia? Sí, ¿Sí? Bueno, pues mañana se lo dais. ¿De acuerdo? Bueno, vale. un fuerte abrazo. Adiós. Adiós. Vale, y ahora, pues bueno, voy a poner a primero, perdonadme un segundo, y voy a ir poniendo a María, voy a ir poniendo a Guille y a ver que veo aquí, perdonad, como tengo a todo el mundo, y tengo a Clara también, que la quiero poner. Clara, activa Hola. micro. Vale, a ver un Hola, segundo. buenas Ahora tardes. vienes por aquí, que si no, no te veía. ¿De acuerdo? Vale, pues a ver, un segundo. Perdonadme a mí. Añadir destacado, vale, a Guille. Vale, ahora sí estamos los cuatro. Bueno, pues Clara, darle también las gracias del Colegio Laude y se ha animado a participar y también a estar aquí con nosotros. Y bueno, ya hemos estado escuchando antes un poco más a María, a Guille contándolo con los alumnos y a mí me gustaría comenzar preguntándole a Clara, o sea, al final, porque ella ha empezado este año a trabajar por estaciones y me gustaría preguntarle ¿por qué? ¿Por qué trabajar por estaciones? Bueno, lo primero de todo, buenas tardes y muchísimas gracias por, no sé, todas las intervenciones de todo el mundo y me he quedado alucinando con Claudia y con Gonzalo, o sea que nada, que qué chulo todo. Y nada, y he aprendido un montón, porque bueno, os cuento, yo, el colegio donde trabajo, nos hicieron una formación, vino una persona de Trilema a hacernos una formación porque nos interesaba las estaciones de aprendizaje y esto fue en verano. Entonces ya pues alrededor de octubre ya nos hemos empezado a lanzar a aplicarlo y básicamente, bueno, estoy viendo que lo que nos explicaron vamos, que es real. O sea, todo lo que os han contado Guillermo, María y el resto del tema de, pues eso, la motivación que tienen los alumnos, la autonomía que les da para aprender y luego también tú como profe, la capacidad que tienes para adaptarse a sus diferentes niveles, ¿no? Elaborando distintas hojas de ruta. Yo ahora mismo me siento como que estoy súper pez, que tengo que seguir aprendiendo un montón, pero os digo que llevo pues un mes intentándolo y que el resultado es muy positivo. La verdad estoy muy contenta y los alumnos también. Yo además decir, porque Clara se ha lanzado en sexto con inglés y además ha apostado por la gramática, que era un poco como la tenía ahí, ya sabemos todos los profes de inglés que nos cuesta muchas veces más. Entonces, a ver, llevándolo así, o sea, tu experiencia con la gramática, ¿qué notas o qué ves en los alumnos? ¿Qué está cambiando? Pues sí, o sea, escogí, digamos que no queríamos empezar con un proyecto súper grande, pues eso, para ir tomando un poco ahí acostumbrándonos y también los alumnos. Entonces yo me planteé, pues eso, el tema de gramática porque suele ser, pues eso, unas sesiones que suelen ser a lo mejor un poco un aprendizaje más tedioso, que cuesta más repetitivo, a lo mejor incluso a veces más tradicional. Y dije, pues mira, lo voy a utilizar con gramática eso, y ahí les ha dado el giro a los niños de la percepción con respecto a esta dimensión del inglés, ¿no? De poder repasar, pues eso, diferentes tiempos verbales, que es lo que hemos empezado, pues eso de una forma distinta y es lo que os digo que claro, al ser de otra forma totalmente distinta, pues a nivel de motivación y autonomía y pues es mucho mejor. ¿Qué pensáis? ¿Cómo está cambiando la autonomía de los alumnos y la autogestión al trabajar por estaciones? Cada uno con vuestros alumnos, ¿qué es lo que estáis viendo? ¿Qué queráis? María, adelante. Vale, va. Bueno, pues yo en mi caso también llevo muy poquito tiempo con las estaciones, desde el año pasado un poquito que inicié y demás, y sí que es verdad que el año pasado estaba en primer y segundo y este año en quinto. Al principio sí que es verdad que es un entrenamiento diario, que no puedes llegar y darles una hoja de ruta y venga, poneros a hacerla.
Es más, al principio todos juntos vais haciendo la misma estación, pero al final por ejemplo, lo que yo voy viendo ahora en este proceso que ya llevan más tiempo trabajándolas y demás, es ver cómo ellos mismos se van organizando y van viendo, pues, hoy voy a hacer esta estación porque hoy la clase es de 1 hora y el día que tienen la clase de 45 minutos dedican otra estación o sea, se gestionan ellos la estación dependiendo del tiempo que tienen y todo. Luego también, a ver, es increíble ver cómo hacen ellos su propio producto final. Pensar que en quinto de primaria, que son niños de 9 años, han hecho el presupuesto para una fiesta de cumpleaños, cómo han hecho la investigación de todos los supermercados que han ido investigando. Eso lo han hecho ellos en todo momento. Y al final, y las multiplicaciones que han tenido que hacer. Luego me decían, claro, y si me encuentro una oferta de 3x2, ¿cómo lo hago? Claro, y yo decía, madre mía, es que a lo mejor en ese momento ni yo había pensado en las ofertas del 3x2. Ellos sí. Entonces, bueno, pues es increíble ver cómo se gestionan y la autonomía que van cogiendo, yo creo. Guille, ¿tú qué es lo que has podido apreciar? Pues un poco lo que está diciendo María también. Yo empecé efectivamente haciendo las estaciones poco a poco, todos juntos, y ya me encuentro con que tenemos un poco la misma situación. Perdón que estoy en el cole, pero hay un perro ladrando y se escucha un montón. No te preocupes, tranquilo, Guille. Y bueno, pues la situación es esa. La situación es que actualmente ya cada uno va un poco más por libre y empiezas a ver como ellos mismos dicen, bueno, tengo 2 horas, ¿vale? Hacemos, como contaba María, se lo organizan de esa forma, incluso hasta el punto que yo ya tengo alumnos que te dicen, vale, profe, pues me voy a poner a leer, aunque solamente tenemos una estación que es la estación en calma, me voy a poner a leer porque voy muy adelantado y porque realmente me quiero leer mi libro que ya casi tengo todo controlado para hacer el producto final. Y ahí es cuando tú dices, wow, acabas de alcanzar los contenidos, los objetivos y encima te has autoanalizado que podías poner, tienes tiempo para leer, tienes tiempo para ti mismo. Pues a mí eso me parece una forma de ganar en la vida y en las competencias necesarias para el día de mañana, que muchas veces nos fallan cuando estamos en un trabajo y empleamos muchas horas y al final dices, es que no me quedan horas, no, lo que nos ha faltado es organización. Pues esto es una forma muy, muy buena de ganar esa organización. Clara, tú estás empezando también porque ellos, aunque llevan menos tiempo también, como decíamos, trabajando, pero hay alumnos que se llevan algo más de tiempo trabajando. Tú estás empezando también a ver esa evolución, esa autonomía, en esa autogestión de organización. Pues mira, no llevo tanto tiempo, pero es verdad que sí que les he guiado yo un poco en ese sentido, porque bueno, la primera sesión sobre todo fue de explicación de cómo funcionan las estaciones, pero ya cuando por fin nos pusimos a ello, bueno, yo les fui guiando de, bueno, todavía tenemos este tiempo, cuántas estaciones te quedan, o sea, un poco ahí hablando con cada uno para que en el futuro pues lleguen a lo que estaba contando Guillermo. Es verdad que también es sexto de primaria, o sea, son más mayores, en general trabajan autónomamente bastante, entonces por eso también les gusta tanto, o sea, les gusta tener esa libertad de poder elegir, incluso en tema de espacios, incluso a lo mejor que haya alguna estación que no sea en el aula, que ellos puedan ir a la biblio y ya estén, pues eso, más a lo suyo porque ya son un poco preadolescentes y quieren esa independencia. Entonces, es verdad que les aporta eso a los mayores, ¿no? Esa independencia que buscan, aparte de, pues eso, gestionarse ellos como quieran, su ritmo. Y al final esa libertad es verdad que cuando uno se adueña de su propio aprendizaje, pues es una motivación y es algo que es muy bonito experimentar. Guille nos contaba también cómo cambiaba un poco el rol del profe a la hora de trabajar por estaciones. Yo creo que además ese rol va evolucionando desde cuando las empezamos a poner en práctica, porque nosotros somos novatos, estamos aprendiendo y también los alumnos están empezando a manejarlas. Entonces, ¿cómo veis ese rol de docente que tenéis en el aula o si ha ido cambiando o hacia dónde es la tendencia? Pues yo en un primer momento, cuando empecé a darle clases a este grupo, las estaciones estábamos empezando a implementarlas y claro, yo hacía explicación todos los días. Ya estamos en un momento en el que esa independencia de la que hablaba Clara, de esos alumnos que ya van por libre y van un poco más desahogados porque comprenden bien y son capaces de adquirir la hoja de ruta a la perfección, te permite también tener tiempo para aquellos que a lo mejor les cuesta un poco más o que requieren un poco más de tu atención, que es un poco también el rol que nosotros estamos cogiendo de poder estar con aquellos que más lo necesitan, pero al mismo tiempo tener la posibilidad de guiar a los demás a través de una sencilla hoja de ruta.
Es una forma de descargarnos de trabajo a los profes en un aspecto, pero al mismo tiempo de tenerlo todo bajo control sin tener que dividirnos, porque todavía no sabemos dividirnos. Y creo que es algo muy importante tener ese control en la clase, sobre todo cuando tienes ya esa rutina acogida y que sabes que tus alumnos saben perfectamente continuar con la hoja de ruta. Clara María, ¿vosotras qué pensáis? ¿Tenéis el micro en silencio por algo? ¿O cómo se ha puesto? Perdonad. A ver. María. A ver, yo lo tengo en silencio Ah, por vale. tema Vale, vale. No, no, por pensaba, digo, tema a lo de mejor algún ruidos fallo, perdonad. Me he de quedado niños ahí. de aquel lado también. Vale, ¿tú qué piensas, Clara? O sea, ¿tu rol está cambiando o ves que algún cambio? Sí, es que en realidad coincido con Guillermo. Algunos son súper autónomos y vuelan y no, o sea, luego es cuando veo el trabajo que han hecho, ¿no? Cuando ya tengo sus cuadernos y los miro y tal. Y otros sí que es verdad que me buscan más o yo por las necesidades que sé que tienen, pues me voy fijando más en ellos, voy viendo cómo los van siguiendo, les voy preguntando más. Pero sí, en realidad es un poco, pues eso, estar pasándote por la clase y viendo cómo van y ahí atendiendo a lo que vaya surgiendo. Pero sí, da mucho pie a poder centrarte en X alumnos o poder fijarte más en ellos y en otros que sean totalmente independientes. Ciprián, también me gustaría decir que creo que es una metodología que no te permite estar sentado en el aula. Sí, eso desde luego. Y No, que además te invita, pero también te invita a estar en las efectivamente, y creo que estaciones, está es una claro. ventaja a la hora de tener un contacto directo y una observación directa de nuestros alumnos constante. Porque aunque vayan trabajando cosas diferentes, siempre estás pendiente al final de lo que están haciendo unos y otros y te da tiempo a verlo, porque al final es un trabajo autónomo, están sentados, están trabajando y tú puedes ir perfectamente viendo lo que van, cómo van avanzando y qué tal se está dando la hoja de Fijaros, ruta. nos está lanzando Lorena, perdonad que no había mirado el chat, me lo está diciendo Cristina. Fijaros, yo os lanzo, por no responderla. Dicen, ¿todas las sesiones se utilizan las estaciones? Nos preguntan. En mi caso, en lengua castellana, sí, siempre. Siempre trabajamos por estaciones. Excepto, por ejemplo, cuando dejamos tiempo para el crearte. Yo últimamente, la estación que ya está hablando María antes y que también ha dicho Gonzalo, su alumno, el crearte, que es la última estación donde construimos el producto final, trato siempre de que sean todos juntos. Que hayamos llegado a un punto de inflexión en el que ya unos hayan terminado, otros a lo mejor les queda un poco, pero esa sesión la definimos solamente para el crearte. Vale. También nos lanzaban la pregunta de si al final, dice, cuando está trabajando por estaciones, toda la clase se dedica a las estaciones de aprendizaje o hay un momento inicial para explicarlas, los conceptos nuevos. ¿Cómo lo hacéis? Bueno, yo en mi caso, por ejemplo, sí que es verdad que al inicio, cuando entregamos la hoja de ruta, ese es el día que hacemos el desafío inicial. Bueno, le damos una serie de, pues por ejemplo, en lengua que hicimos el desafío inicial para la guía de viaje, fue dejarles que ellos creasen en grupos a dónde querían ir. Y para ello tenían que investigar y demás, pues cómo iban a ir. Si era dentro del país, pues podían ir en tren, en avión y demás. Y ellos iban gestionando qué ciudades también querían visitar y todo eso. Se hace como un pequeño desafío inicial que va relacionado siempre un poco con el producto final. En el caso de matemáticas, lo mismo. Por grupos ellos, bueno, pues decidieron cómo querían que fuera su fiesta ideal de cumpleaños y luego el producto final era pedirles que hicieran esa fiesta de cumpleaños lo más económica posible. Entonces, siempre la primera clase es desafío inicial para captar su atención y que ellos vayan entrando en esa dinámica. Luego sí que después de esa, dependiendo, yo por ejemplo en quinto sí que de momento estoy utilizando una sesión para un poquito de seminario, en la que explicamos un poco los contenidos que vamos a trabajar en esa hoja de ruta, incluso a lo mejor en ocasiones, dependiendo, hacemos un esquema para que ellos lo tengan más claro antes de iniciar esa hoja de ruta y luego ya, una vez tenemos todo eso claro, comenzamos las estaciones y ya todas las sesiones son con la hoja de ruta de estaciones, hasta que llegamos al momento pues del feedback, que es cuando ya todos han acabado las estaciones, han entregado el producto final, entonces se hace el feedback de todo ese proceso de aprendizaje. Y por último, lo que hacemos es dedicar una sesión al pruébate,
a que ellos pongan a prueba sus conocimientos. Clara, nos preguntaban, y esta te la lanzo a ti, si cuando tú haces las estaciones, tus alumnos lo van trabajando individualmente o hay momentos también de trabajo en equipo en las estaciones y se ayudan unos a otros, si no lo consiguen o te piden ayuda a ti, ¿cómo lo gestionas? Pues la verdad es que en principio no hemos llegado al tema de que se ayuden entre ellos tanto. A veces sí que surge como de manera natural. Pues si estás en la misma estación pues, y te llevas muy, muy bien, o es tu amigo el de al lado, pues sí que podéis hacer cosas juntos. Pero es verdad que lo que explicaban ellos de que de hecho dan premios, ¿no? Por ayudar a otros alumnos, a otros compañeros, no hemos llegado a ese momento, la verdad. Pero una cosa que quería comentar de lo anterior, ¿no? De cómo introducimos, que a lo mejor os parece interesante porque llevo nada haciéndolo, como lo Seguro que sí. pues eso, lo primero de todo sería pues tener una sesión de explicación de qué es esto, ¿no? Que vamos a hacer, cómo son las estaciones de aprendizaje, explicarles la hoja de ruta, el registro, cómo se van a situar en clase, bueno, todo lo que nos han explicado los compañeros. Y luego, la verdad es que la primera que hicimos fue de un contenido que ellos ya manejaban, ¿no? En el caso de gramática lo hicimos con Present Simple para que, pues eso, para que se centraran más en aprender a hacer las estaciones de aprendizaje más que en el contenido en sí y que cogieran la dinámica. Entonces ahí, pues en ese sentido os lo aconsejo. Y luego además, bueno, quería comentar que también he visto por el chat una compañera que dice que lo ve muy difícil con alumnos de segundo y bueno, yo le quería animar a hacerlo porque, bueno, también es verdad que yo soy de sexto y que ha habido otra compañera que ha hablado que es profe de quinto, ¿no? Que parecen cursos muy altos, pero que, pues eso, yo otros compañeros del cole que al final no pueden intervenir todos, o sea, yo sí que he escuchado sus experiencias y incluso en primero de primaria. Es verdad que dedican a lo mejor como más sesiones seguidas, a lo mejor son 2 sesiones seguidas de estaciones, o sea, buscan periodos que tengan seguidos de inglés, por ejemplo, y luego también que tengan un apoyo en clase, a lo mejor con los más pequeñitos, ¿no? Pues sea una hora que tienes apoyo con Sí. otro profe y tal. Yo, en Y la cuanto, como profe tú de primero y decías, segundo estaba contenta, la verdad. en primero o segundo, María el año pasado Ah, bueno, estaba. sí. Claro, sí, sí, por eso, o sea que se pueden poner en práctica sin problema. Voy a pediros, porque ya nos hemos pasado el tiempo y sé que estáis, pero no quiero alargarme más. Entonces, animo a todos los que están por el chat, tenemos el consultorio de Profes que Aprenden, a que lancéis ahí y luego además derivaremos para que nos ayuden también pues, Clara, María, Guille, nosotros cualquiera del equipo para resolveros las dudas, ¿vale? Ahora además mi compañera Cristina, si no lo ha puesto, os pondrá el enlace para pues al final el consultorio de Profes que Aprenden. Y antes de irnos, lo que sí pediría, ya que tenemos aquí a estos 3 profes, es que nos dieran 1, 2, 3 claves para comenzar a trabajar por estaciones, para que se animen todos los profesores que nos están viendo. O al menos cuál ha sido la clave que pensáis, o sea, al final de decir, bueno, pues aquí lo he puesto en práctica, he comenzado, esto me ayudaría mucho para comenzar. Pues mira, yo creo que lo que a mí más me ha ayudado a empezar a poner las estaciones al principio fue mucho miedo, por supuesto, pero una vez que conocí la metodología y ya tenía más o menos las ideas claras, vi la posibilidad de hacer un proceso de adaptación, que no es una implantación directa. Entonces, fui poco a poco presentándoselas a los chicos de cómo iban a ser las estaciones en matemáticas, por ejemplo, primero con un poco de cálculo, después con un poco de conceptos nuevos, y ellos iban trabajando mitad y mitad de la clase, ya que son muy poquitos, iban trabajando mitad y mitad. Eso nos fue ayudando a distribuir el trabajo de esa forma y a que ellos lo fuesen conociendo hasta que ya conocieron la actual hoja de ruta que hoy en día tienen y que está empezando a dar sus frutos. Pero creo que sobre todo tenemos que tener en cuenta eso, que tenemos que hacer un proceso que no puede ser de un día para otro y que tampoco nos tenemos que agobiar, que puede ser poco a poco. Muy bien, muchas gracias, Guille. María. Bueno, yo en mi caso sí que es verdad que al principio lo más importante yo creo que es creer, confiar en lo que vas a poner en práctica en tu clase. Sí que es verdad que al principio vas a salir diciendo vaya desastre, puede parecer esto, pero que poco a poco a través del entrenamiento, que sería la segunda clave que yo les daría, no podemos pretender desde el inicio ver a los alumnos cómo van guiándose solos, cómo se van gestionando, cómo van sabiendo a qué mesa moverse o cómo gestionar su tiempo.
Entonces, la confianza, el entrenarlo día a día y luego y tener esa paciencia de ver el proceso, de no querer meterles prisa tampoco a los alumnos, y luego llegará un día en el que ves cómo todo eso lo vas viendo, porque de repente va a haber un día en el que te vas a estar paseando y vas a decir, madre mía, cada uno está en la estación en la que considera y se está organizando su propio trabajo. Entonces, confianza, entrenamiento y paciencia. ¿Y tú, Clara, qué claves le transmitirías o darías? Yo la verdad es que no mucho más, pero como decía María, o sea, la clave es que os apasione a vosotros y eso es lo más fácil de transmitir, ¿no? Entonces yo la formación que tuve en verano, bueno, y ahora escuchando a los compañeros es que, o sea, te transmiten pues unas ganas de probarlo tremendas. Entonces, si tú también transmites esas ganas a tus alumnos y luego, pues eso, el tú mismo aprender en el proceso y el estar abierto a equivocarte y a que habrá sesiones que pues no funcionen para nada, pero bueno, es parte del aprendizaje y la siguiente vez pues saldrá mejor. Entonces, bueno, estar con esa actitud, ¿no? Vale, pues muchísimas gracias a los tres por participar, por ser así de generosos, de contarnos, de abriros vuestras clases, el material y contarnos vuestras experiencias. Y de verdad, muchísimas gracias. También dar las gracias a todos los que habéis estado viéndonos. Creo que hemos llegado a casi 130 en un momento conectados y casi todo el rato de media. 100 profes al final. Y sé que, me lo decía Cristina, esta tarde había más de 400 inscritos para luego poder verlo en YouTube, recibir el material. Solo recordaros que recibiréis el email con el material que hemos preparado, que tenéis para seguir ahí en el código QR, y creo que Cristina ha estado poniendo todo el rato por el chat la información para en la web de Campus, ver un montón de vídeos que se van colgando, un montón de fotos de los colegios, de todo lo que hacemos, que al final pues, puede ayudaros, aparte de todos los recursos que tenéis. Y recordaros que el próximo 9 de diciembre tenemos Profes que Aprenden, aprendizaje por ámbitos. Estáis preguntando a algunos de secundaria, que hoy había menos ejemplos, pensar que al final tenemos una hora, hoy nos hemos colado, pero yo creo que era interesante aguantar esos 10 minutos y que los merecían por escuchar las experiencias. Entonces, en el próximo Profes que Aprenden, pues cargaremos un poquito más o tendremos más contenido de secundaria por esos ámbitos. Intentamos siempre ir repartiendo. Y pues nada, desearos buena semana, muchas gracias por estar aquí y nos vemos el 9 de diciembre. Que no se os olvide, inscribiros, que así luego recibís el enlace y podéis acceder a todo el material. Un abrazo muy fuerte. Adiós.